Bienvenidos. Estamos dando inicio al segundo segmento dentro de esta quinta teleconferencia en nuestro módulo de Estadística 1. Venimos trabajando con los conceptos de probabilidad. Y decíamos en el segmento anterior que un elemento importante para el manejo de la probabilidad es esa relación que existe entre los eventos y los conjuntos. Entonces vamos a recordar aquí cuáles son esas operaciones fundamentales entre conjuntos y cómo las asociamos a los eventos. Y para esto es importante recordar no solo la notación, sino también esa forma como representamos los conjuntos. Recordemos que esos conjuntos los trabajamos con base en un diagrama que es conocido como el diagrama de Venn y que ese diagrama nos permite en una forma inmediata revisar cómo es el espacio muestral y esa relación con los eventos. Veámoslo entonces en la siguiente diapositiva. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el espacio muestral sería en este caso para nosotros como esta caja que tenemos, este cuadrado que tenemos, en donde aquí está la totalidad de resultados. Observen que el espacio muestral aquí lo estamos marcando como un valor S. Los eventos, entonces, con los círculos estamos marcando los eventos. Y encontramos una diferencia en los dos diagramas. Entonces observen que en el primer diagrama decimos que estos son eventos mutuamente excluyentes, mientras que en el segundo decimos que no son mutuamente excluyentes. ¿Qué es lo que está haciendo que dos eventos se consideren mutuamente excluyentes o no? Observen que en el primer gráfico, aquí, no tenemos intersección entre los eventos, es decir, la diferencia, aquí vemos que hay elementos que son comunes a los dos eventos. Uno se interpone en el otro. Eventos mutuamente excluyentes. Un resultado excluye el otro. Cuando hacíamos la pregunta, ¿usted está de acuerdo con cierta política administrativa? La respuesta es sí o es no. Un resultado excluye el otro. Ahí decimos que tenemos eventos mutuamente excluyentes. Hay situaciones en donde los eventos no son mutuamente excluyentes. Entonces, cuando decimos la evaluación va a ser un parcial y un proyecto de aula. En ese caso, las dos situaciones se están dando. Y ahí decimos los eventos no son mutuamente excluyentes. Esta definición de los eventos, en términos de un diagrama que tenemos enmarcado en el espacio muestral, nos permite recordar entonces lo que significa la unión entre eventos. ¿Cuándo decimos que tenemos unión entre eventos? Entonces, primero la simbología que utilizamos, que aquí va a ser clave para hablar de los eventos. Entonces recuerden que decimos que la unión de los eventos la tenemos cuando estamos marcando los eventos que están en A. Observen que decimos aquí también o están en B. Aquí hay algo importantísimo que vamos a resaltar en términos de la unión entre eventos, y es esta O. Decimos, es el evento que sucede si A sucede o B sucede, o ambos suceden. ¿Dónde está ambos suceden? Entonces, ambos suceden es esta parte que estamos señalando aquí. Decimos, A sucede o B sucede o ambos suceden. Y observen que cuando lo expresamos de esa manera estamos señalando todos los elementos que están marcados tanto en A como en B o en ambos. La O es clave para identificar la unión entre eventos. Y esa O, esa unión entre eventos, la vamos a diferenciar con la intersección. Observen el símbolo, intersección. Y lo que estamos diciendo en la intersección es que
A está ocurriendo y B está ocurriendo. Observen que una sola letra, la O o la I, puede hacer que cambie la probabilidad que estamos encontrando. Decimos, es el evento que sucede si, y solo si A y B suceden. Bueno, recuerden, estamos diciendo los dos eventos están ocurriendo. ¿Dónde están ocurriendo los dos? En esta parte. Entonces, cuando hablamos de la intersección, estamos diciendo A ocurre o A sucede y B sucede. Cuando hablamos de la unión, entonces la expresión que marcamos es el O. A ocurre o B ocurre. Cuando hablamos del complemento, observen, el complemento lo estamos marcando aquí con un valor AC, A complemento, y decimos que es el evento que sucede si A no sucede. ¿Eso qué significa? Cuando vamos a hablar del complemento, si este es el evento A, pues ¿dónde está el complemento? Lo vamos a tener en todo lo que está por fuera de A. Es decir que en últimas, ¿qué estamos haciendo con A? Lo que estamos haciendo con A es la negación. Entonces, si yo tengo una situación en donde digo, hoy llueve, ese sería mi evento. ¿Cuál sería entonces el complemento? Hoy no llueve, la negación. Y ahí estamos hablando del complemento. La diferencia. La diferencia entre eventos. ¿Cómo marcamos la diferencia entre eventos? Observen cómo aquí empiezo ya a relacionar esas operaciones que estábamos marcando entre eventos. Yo digo aquí, A ocurre, empiezo a leer, esta es una intersección, la intersección es una I, y tengo a B con la negación. O sea, yo digo, A ocurre y B no ocurre. Observen lo que está pasando en el gráfico cuando decimos A ocurre y B no ocurre. Cogimos todo el elemento de A, todos los elementos de B, pero como A no está ocurriendo con B, estamos dejando por fuera la intersección. Y entonces ahí decimos que solo ocurre en A, pero no está ocurriendo en B. Una forma de decirlo es solamente ocurre A. Y aquí empieza a aparecer otra terminología clave para el manejo de la probabilidad. Es diferente manejar una probabilidad para el evento A, que incluiría estos elementos que están también dentro de la intersección, a decir solamente ocurre A. Estas operaciones, la unión, la intersección, el complemento, la diferencia, los vamos a trabajar como operaciones fundamentales para las relaciones entre los eventos y las vamos a combinar. Entonces, es importante tener presente que en esta parte de probabilidad, este inicio, que a veces nos puede parecer un poquito duro porque estamos cambiando esa parte descriptiva donde ya tenemos las fórmulas para aplicar, pero que aquí nos toca empezar a entender un lenguaje y diferenciar una I de una O un solamente o una negación. Nos vamos familiarizando con la terminología para que no tengamos inconvenientes en el manejo de los eventos. Entonces, cuando estamos hablando de estas operaciones, es importante tener en cuenta la operación, la unión, lo que significa, la forma como la expresamos, el símbolo que utilizamos, obsérvenlo, y la descripción. Entonces, observen que aquí volvemos a recalcar la O asociada a la unión. Con la intersección, símbolo que estamos utilizando, y observen que estamos cambiando con el I. A ocurre y B ocurre. El complemento, que es la negación, decimos el evento A no ocurre. Y cuando marcamos la diferencia, que para nosotros va a ser A intersectado B complemento, estamos diciendo que el evento A ocurre, pero el evento B no está ocurriendo. Solamente ocurre A, otra forma de decirlo es exactamente ocurre A.
cómo aplicamos estos elementos en términos de una situación en particular. Veámoslo entonces con el siguiente ejemplo, en donde tenemos una situación, veámoslo aquí, dice, una nueva empresa está planeando ubicarse en Colombia y se definen los eventos, la empresa se ubica en Bogotá. Ese es el evento A. Y el evento B dice, la empresa se ubica en Cali. Entonces, si yo tengo la expresión, la empresa no se ubica en Bogotá, ¿cómo lo voy a representar en términos de los eventos? Yo voy a decir, no se ubica en Bogotá, es el evento A, pero ¿qué estamos haciendo con ese evento? Lo estamos negando. Entonces lo escribo como el evento A complemento. Aquí digo, la empresa se ubica en Bogotá o en Cali. Entonces yo digo que está ocurriendo el evento A, hay una unión y hay una B. ¿Por qué lo escribí con unión? Porque aquí hay una O. Y lo estoy diferenciando cuando digo, la empresa se ubica en Bogotá y en Cali. ¿Qué pasa si utilizo la I? Entonces, ¿qué me va a quedar? A intersectado con B. Entonces, la intersección es una I, la unión es una O. Yo lo repito para que ustedes lo vayan recordando siempre. Digo, la empresa no se ubica ni en Bogotá, ni en Cali. ¿Cómo escribiríamos eso? No se ubicó ni en Bogotá, ni se ubicó, entonces vamos aquí con la intersección, ni se ubicó en Cali. ¿Qué pasó? No se ubicó en Bogotá y no se ubicó en Cali. La empresa solo se ubica en una de las dos ciudades. ¿Qué pasó aquí? Entonces, se ubicó en Bogotá, nos toca aclarar que no se ubicó en Cali. Vamos aquí. No se ubicó en Cali. Esta es una posibilidad. O también puede ocurrir que no se ubicó en Bogotá y sí se ubicó en Cali. Esta expresión es una combinación de las que teníamos anteriormente. Fíjense que familiarizándonos con la notación y el lenguaje de la asociación entre eventos, para nosotros va a ser fácil el poder representar esa relación que tenemos dentro de esas situaciones aleatorias que se van presentando. ¿Qué ocurre cuando tenemos esas situaciones aleatorias? Estas situaciones aleatorias las vamos a medir. ¿Cómo las vamos a medir? Las vamos a medir en términos de una probabilidad. Y ese término de probabilidad, entonces, lo asociamos con lo que definimos esa forma de medir eventos. La definición que damos de probabilidad es que todas estas situaciones que sean aleatorias en términos del azar van a tener una medida y esa medida va a cumplir para nosotros una serie de requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, esos requisitos son que las probabilidades las vamos a manejar teniendo en cuenta que la probabilidad total, es decir, la probabilidad en todo el espacio muestral siempre va a ser igual a 1. Las probabilidades las vamos a medir en valores decimales con valores entre 0 y 1. Significa no vamos a tener valores negativos, no vamos a tener probabilidades mayores que 1. Y para eventos mutuamente excluyentes, observen lo que estamos marcando aquí. La probabilidad de la unión se nos convierte a nosotros en una suma de probabilidades. ¿Cómo trabajamos una probabilidad? En una forma muy sencilla. Número de casos favorables a un evento sobre el número de casos totales. Bien, esta sería entonces ese inicio a esta parte ya de manejo de esas medidas en términos del trabajo con los eventos. Y es lo que trabajamos como la probabilidad. Vamos entonces a comenzar a medir probabilidad y a ver cómo relacionamos los eventos
en lo que se conoce como las leyes de probabilidad o los axiomas de probabilidad. Y esos serán entonces el tema que vamos a trabajar en nuestro siguiente segmento. Les recuerdo la necesidad de que estén revisando la cartilla y que estén realizando los ejercicios propuestos para que se familiaricen con la terminología y con el manejo de esta parte de inicio de probabilidad. Los espero en el siguiente segmento.